Así es, vamos a ver detalladamente de qué le acusan. Primero, de promover el discurso y los planes de estas agrupaciones a través de los medios de información de manera permanente, así como de respaldar a Irán en su apoyo a los grupos terroristas. El Cairo, por su parte, le acusan de intervenir en los asuntos internos de Egipto y los países de la región de manera que amenaza la seguridad nacional árabe. Para el gobierno de Yemen, dice que ha quedado claro el trato a favor con las organizaciones extremistas en el país donde operan el Estado Islámico y la organización Al-Qaeda. ¿Y cuáles son estos países? Pues los vemos: Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein, Yemen, Libia y Maldivas. Estos han comunicado que rompen unilateralmente las relaciones con Qatar. De estos países, Arabia Saudí ha sido el primero en anunciar estas medidas. Todo ello apenas 2 semanas después de que Donald Trump les instara a unirse contra el extremismo. Un comunicado divulgado en las últimas horas por los Emiratos Árabes manifiesta que la incapacidad para cumplir con compromisos y acuerdos internacionales es lo que ha llevado a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los componentes de la cooperación del Golfo y el pueblo catarí. Y las consecuencias no se hacían esperar. Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, ha dado nada más y nada menos que 48 horas a sus diplomáticos para abandonar el país. De hecho, ya muchas aerolíneas como Fly Dubai o Qatar Airways ya han suspendido todas sus rutas entre Riad y Doha, la capital de Qatar. Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar argumenta que estas medidas no están justificadas y solo se fundamentan en calumnias. Sin embargo, Qatar también es protagonista por la manera en que se está adueñando del continente europeo. ¿Los motivos? Bueno, pues entre ellos por la compra ya hace unos años de uno de los hoteles más lujosos en París, también por la cesión a Qatar Airways del 35% de las partes de Cargolux, una aerolínea luxemburguesa especializada en el transporte de carga. Con esta medida, Qatar quiere fortalecer los intercambios económicos entre Europa y Asia y dominar la mercancía aérea entre esos continentes. El PSG en Francia, el Málaga, la financiación del Barça, también por la Qatar Foundation, también fundamentan esta teoría. El casino de Cannes, hoteles de lujo parisinos o la famosa tienda Harrods en Londres han sido las presas de Qatar en los últimos 4 años. Ese dinero invertido no le daría necesariamente beneficios, pero sí fama. Muchísimas gracias, Cristina. Hay que decir que al Barça ya no le patrocina Qatar Airways, sino que ya es otra empresa japonesa en este lugar, con lo cual corregir es de sabios. Por eso os quedéis con la Copa del Rey y basta, ¿no? Ya, efectivamente. Es un problema de financiación. Bueno, Bruno Navarro, buenas noches de nuevo. Buenas. ¿Le ha sorprendido de alguna manera esta decisión de estos 6 países? Vamos a verlos en el mapa, cuanto más lo veamos mejor. Respecto a Qatar, dicen que es el patrocinador del terrorismo a nivel mundial. Cuéntenos. Bueno, no es el único patrocinador, ¿no? Aquí estamos hartos de hablar de Arabia Saudí, de Turquía, incluso de Occidente, como hemos patrocinado directo e indirectamente el terrorismo internacional con apoyando determinadas primaveras árabes, ¿no? No es el único patrocinador, pero es uno de ellos, ¿no? Y no me sorprende porque Qatar y Arabia Saudí no se llevan bien desde los años 60, con tiras y aflojas. Aumentó en 2011, a raíz de las primaveras árabes, aumentó su distanciamiento y sobre todo hubo un golpe de efecto no tan grave, pero ha sido el más grave hasta la fecha, en 2014, donde se rompieron relaciones diplomáticas también entre 3 de estos países, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudí con Qatar. Lo que sí sorprende es que sí que es la más grave, ¿no? Aquí hemos llegado a un punto bastante más agresivo y más alto en la ruptura de relaciones. ¿Por qué es no retorno esta ruptura? ¿Qué supone? No creo que sea un no retorno, nunca lo ha sido, ni va a haber una guerra, pero lo que supone es un golpe de efecto para decir basta ya realmente lo que, vamos a ver cómo lo explico, de una forma clara. Desde la óptica occidental, desde nuestra óptica, nosotros generalmente ponemos en el mismo saco a Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, bueno, Emiratos quizás un poco menos, a estos países que financian tradicionalmente, les ponemos en el saco de financiadores del terrorismo internacional y de exportadores de yihadismo o de integrismo islámico a Occidente y al mundo musulmán en general, ¿no? Y esta generalización no es errónea, es correcta, es verdad. Desde una óptica muy general, es cierto, las generaciones no son malas. Lo que pasa es que si rascamos un poco más, vemos, como en cualquier otro conflicto internacional, que es cierto que hacen eso, pero luego entre ellos no se llevan bien. Y no se llevan bien por un motivo principal, que es una de esas palabras o de esos términos que os he utilizado cuando antes nos han explicado las razones, es la fundamental y son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es el término que separa el abismo
o que provoca el abismo que separa a Arabia Saudí de Qatar, o a esos bandos enfrentados en el Golfo, que no es unívoco. El Golfo, a pesar de ser un mundo suní, un mundo salafista en general y wahabita, enfrentado al poder chií representado por Irán, no es unívoco y tiene una serie de diferencias que ahora mismo son las que se plasman, y donde si nos quedamos en ese primer saco generalista occidental no lo entendemos. Si empezamos a rascar, vemos que a pesar de hacer muchas cosas muy idénticas, tienen unas grandes diferencias, que la principal, repito, es hermanos musulmanes. Entonces vamos a centrarnos. Los hermanos musulmanes. ¿Qué hacen los hermanos musulmanes? Porque sí que es verdad que están en diferentes países, pero ¿cuál es la razón de ser? Y sobre todo, ¿por qué es la gran diferencia entre Qatar y Arabia Saudí? Porque claro, decíamos en la presentación que hasta Arabia Saudí se ha hartado de Qatar, o de que sea una de las grandes patrocinadores del terrorismo. Hasta Arabia Saudí, porque Arabia Saudí no se queda corto tampoco, ¿no? No se queda corto, ni Turquía tampoco, apoyando en la guerra de Siria, por ejemplo, a grupos yihadistas, Al-Qaeda mismo, o de la órbita de Al-Qaeda, por ejemplo, y hasta hace muy poco permitiendo y financiando indirectamente, el caso de Turquía, al Estado Islámico. Luego no se quedan cortos. Arabia Saudí, hermanos musulmanes, que nace en los años 20 en Egipto, ha ido expandiéndose a lo largo del mundo. Es un movimiento que no es salafista y wahabita, que serían términos que a lo que a nosotros respecta podemos equipararlos, ¿de acuerdo? Y lo que fue es expandiéndose gracias a la educación. Arabia Saudí, Qatar eran países muy letrados que necesitaban maestros, necesitaban potenciar sus escuelas. Y los hermanos musulmanes, que eran muy fuertes en eso, vinieron desde Egipto, generalmente huyendo de la persecución que allí sufrían, fueron huyendo y recalaron en Arabia Saudí, en Qatar, para huir. Y llegaron a un acuerdo con el Estado, de tal forma que se ocupaban de las escuelas, se ocupaban de la educación de esos países, y en el caso de Arabia Saudí, con la obligación de no influir en la política interna del país. La política interna del país consistía, en Arabia Saudí sigue consistiendo, en algo muy sencillo. Somos salafistas, somos wahabitas, somos la corriente más rigorista del Islam, pero el Islam no acepta las monarquías absolutas. Queremos mantener nuestro chiringuito. Por lo tanto, os permitimos al salafismo progresar y ser la religión preponderante del país, pero no toquéis la monarquía. Los hermanos musulmanes al principio tragaron con eso, que los salafistas habían hecho desde el origen del país de Arabia Saudí. Sin embargo, con el tiempo, especialmente con la invasión con la guerra del Golfo, con la primera guerra del Golfo, cuando Arabia Saudí condena a Saddam Hussein por la invasión de Kuwait y apoya la permanencia de tropas norteamericanas y aliadas en general en territorio saudí, eso fue lo que empezó a romper, porque los hermanos musulmanes por ahí no tragaban. Eran mucho más rigoristas y, a diferencia de los salafistas, no aceptaron, sus religiosos no aceptaron. Ahí la cosa se torció y se quedó en un entente formal de ni amigos ni enemigos. Donde se rompió ya del todo fue a partir de 2011, cuando los hermanos musulmanes, incluidos los que están en Arabia Saudí, rompieron con el gobierno saudí y dijeron públicamente que condenaban, por ejemplo, la deposición de Morsi en Egipto por el golpe de Estado del mariscal al-Sisi. Esto Arabia Saudí no lo ha tolerado y en 2014 les ha considerado oficialmente grupo terrorista. El Estado Islámico y Al-Qaeda son grupos terroristas para todo el mundo. Hermanos musulmanes lo son para Siria, para Rusia, para Arabia Saudí. Para nosotros todavía no. Hay movimientos a favor de empezar a considerarles grupo terrorista y ya podríamos darnos prisa, pero esa es la razón. Mientras que lo que ha ocurrido en Qatar ha sido distinto. La monarquía qatarí se ha entregado a los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes les están respetando a la monarquía absoluta qatarí. Bueno, ¿qué más? Qatar, ¿qué es Qatar?